Shion ahora estaba en medio de la lucha. Ella era todo sonrisas y emoción fuera de la puerta, pero ahora había una mirada de terrible sensación de asesinato en su rostro. Su oponente aquí era Minasa, un dígito individual clasificado a sexta en el imperio. Ella también era uno de los 4 caballeros que custodiaban a Rudra, y Shion ahora respiraba con dificultad mientras la miraba. «Debo elogiarte por hacer esto tan difícil para mí», gritó, con su voz llena de espíritu furioso. Minasa tampoco estaba ilesa, su uniforme estaba rasgado, exponiendo la piel desnuda aquí y allá, pero no había ningún atractivo de damisela en apuros en esa mirada. Hacía mucho tiempo que había dejado de usar la mímica para ocultar su verdadera forma. Tenía que hacerlo si quería darlo todo aquí. Tú eres quien merece ser elogiada por tus esfuerzos inútiles. Te felicito por derrotar a mis hijos, pero no me has hecho enojar, y yo gobernaré el día. A los pies de Minasa había un siniestro gran número de cadáveres insectoides. Todos ellos habían sido asesinados por Shion, y como insecto, un plano superior de existencia sobre los insectoides no estaba bromeando sobre la parte de los niños. Esos pequeños gusanos no son nada para mí. He visto campos de entrenamiento llenos de insectoides mucho más poderosos, así que estoy bastante acostumbrada. Lástima por ti, tengo mucha experiencia de lo que aparento. Si crees que eres el primer insecto con el que he luchado, estás equivocada. Shion estaba cansada, pero aún le quedaba mucha energía. Miró a Minasa sonriendo con aire de suficiencia. Ahora que ella lo pensaba, Rasul era más un insector que un insectoide. Lo llamó su forma completa si no recordaba mal, así que debe haber sido esa. La expresión de Minasa cambió. Rasul, fuiste tú quien derrotó al guardián del oeste. Shion olió esto. No lo enfrenté sola, pero sí di el golpe final. Era un oponente formidable, murmuró Minasa. Luego comenzó a reírse. Así que te deshiciste de él por mí. Él nos traicionó, ¿sabes? Somos conocidos por agresores, un grupo de invasores de otro mundo, pero cuando el emperador Rudra nos aceptó finalmente, encontramos un refugio seguro para nosotros. Pero se negó a jurarnos su lealtad y en cambio continuó con su comportamiento egoísta. Verdaderamente el más imperdonable de los tontos. Todo esto pasó directamente por encima de la cabeza de Shion. Ella recompensó el discurso de Minasa con una mirada ¿de qué diablos estás hablando? Pero una cosa la molestó, así decidió aprovechar esta oportunidad para preguntar. Shion tenía curiosidad por sus amigos Segion y Apito. Si Minasa los conocía, tal vez no era tan buena idea matarla después de todo. Quería estar segura antes de hacer el intento. Hay muchas especies inteligentes en nuestro mundo natal. Los agresores como nosotros usamos una puerta de inframundo para llegar a este mundo. Hay insectos como nosotros juntos con los críptidos con los que compartimos muchos rasgos. Eso y también están los místicos. A diferencia de los demonios, somos formas de vida semi-espirituales, por lo que podemos manifestarnos libremente en este mundo siempre que tengamos suficiente tiempo. A Shion realmente no le importaba si obtenía una respuesta, pero Minasa fue lo suficientemente amable como para dar una de todos modos. Esta puerta del inframundo le recordaba las puertas del infierno, algo cercano y querido por Diablo y los otros demonios, pero parecía que el mundo de Minasa representaba 3 razas principales compitiendo por la supremacía. Existencia en paralelo con el infierno que los demonios llamaban hogar, y como lo describió Minasa, enfrentaba una pobreza severa y escasez de alimentos. Por lo tanto, los agresores como ella buscaron todas las oportunidades para invadir este mundo. Durante muchos años, aparentemente, habían estado enviando a sus compatriotas aquí para expandir su territorio. Los insectoides como las avispas armadas aparentemente fueron parte de ese esfuerzo. El líder de la banda de Devara fue Rasul, a quien el grupo de Shion derrotó. Probó que los agresores estaban lejos de ser un monolito, pero luego Shion recordó algo más. No recogió Rimuru-sama a Apito y a Segion mientras huían de otra persona. Creo que esta Minasa es mi enemigo después de todo. Ella no tenía una base sólida real para esto, pero Shion, esa llama de todos modos. Confiaba en su distinción y estaba orgullosa del hecho de que nunca le había fallado en casos como estos. Y ella también tenía razón. Tampoco era una coincidencia. Habiendo muerto y revivido una vez, Shion ahora estaba profundamente conectada con Rimuru y ahora con Ciel, su nueva habilidad. Sus habilidades computacionales ahora estaban interactuando con la información fragmentaria que Shion había obtenido hasta el momento, dándole una visión profunda de la verdad. En el momento en el que lo gritó, la parte inferior del cuerpo de Minasa se hinchó. Surgieron varias bocas, generalmente ocultas por la falta de su uniforme militar, y cada una de esas bocas ahora estaba produciendo huevos de aspecto siniestro al mismo tiempo.
Minasa se detuvo en medio de su jactancia. Era obvio por qué. Un solo destello de la versión de Gorikimaru de Shion acababa con la vida de tantos insectos tan pronto como nacieron. El poder de Minasa era similar a la reina de la madre de Apito en muchos aspectos. Denominada Resurrección Voraz, le permitía regenerar a sus hijos consumiendo sus cadáveres una y otra vez. Combinado con el regalo definitivo de Rudra, se potenció aún más. El ciclo de muerte y renacimiento ahora lleva mucho menos tiempo. Los innumerables insectoides que estaba dando a luz eran tan formidables para Shion como pensaba Minasa. Cada uno tenía habilidades equivalentes a la de un demonio de alto nivel, y algunos de ellos incluso podían pasar por reyes demonios predespiertos. Pero aún era una pelea dura. Shion los había despachado a todos y ahora que lo hizo, Minasa nunca recibió otro golpe. Acción óptima, parte de su habilidad única de cocina, no tuvo problemas para derrotar a los insectos renacidos en un instante. Minasa se sorprendió. Este proceso de parto de alta velocidad generalmente era suficientemente para agotar a los oponentes por sí solo. Ella no tenía que mover un dedo. Era una estrategia probada para ella, por lo que enfrentarse a un comodín como Shion la confundió. Pero ella no era una reina sin razón. Se puso de pie indignada y estaba claro que no volvería a cometer el mismo error. Tomando el poder de sus hijos como propio, Minasa cambió a forma de batalla. Shion, con Gorikimaru versión 2 lista, la enfrentó alegremente y así comenzó la larga batalla. La lucha oscilaba de un lado a otro. El ataque de Minasa podría herir a Shion, pero regeneración ultra rápida la curaba instantáneamente. De la misma manera, ninguno de los ataques de Shion pudo rasguñar el exoesqueleto de Minasa. Estaba protegida como un encantamiento definitivo que incorporaba una armadura de clase leyenda, e incluso el equipo de clase divina tendría problemas contra él. La velocidad de Minasa superaba la de Shion, pero Shion tenía más músculo. Minasa tenía ventaja en la defensa, aunque Shion era mucho más experta en curar. Shion estaba haciendo todo lo posible para atravesar el exoesqueleto de Minasa, sin importar cuán pequeña fuera la fisura. Una vez que lo hiciera, Cocina se encargaría del resto y Minasa quería evitar eso a toda costa. No había subestimado a Shion, pero estaba demostrando ser mucho más obstinada de lo que pensaba. Para ser honesta, se sentía amenazada. Minasa podía ver la gigantesca magia de Shion lo suficientemente bien, pero eso era todo lo que la alardeaba. No explicaba por qué estaba pasando por un momento tan difícil. Shion era difícil porque, a pesar de su estilo aparentemente descuidado, era bastante hábil con la espada. No tan buena como Benimaru, pero su instructor Hakurou ratificaba plenamente en sus habilidades. Eso la convertía en una maestra de la espada, y entre eso y su fuerza bruta, esto se estaba convirtiendo en un maratón de pesadilla para Minasa. Pero Shion no estaba disfrutando tanto. Quería acabar con Minasa de una vez y seguir adelante, pero estaba demostrando ser más fuerte de lo que parecía. Ella realmente es una guerrera entre los escalones superiores del imperio, sin duda. Tal como dijo Rimuru-sama, no puedo bajar la guardia a su alrededor. Tal vez podría haberlo considerado antes de zambullirme, pero Shion nunca fue la que pensaba demasiado en las cosas. Solo ahora comenzó a preguntarse cómo iba a derrotar a este adversario. Ya era demasiado tarde para eso, pero al menos ahora se dio cuenta de que necesitaba usar un poco la cabeza. Pero por sí solo no iba a despertar de repente una idea brillante en su mente, no lo haría, pero Shion tenía a Ciel de su lado. Posee un gran poder. Me tomó un tiempo elegir la mejor entre todas las posibilidades, pero he tomado mi decisión. Lo que mejor se adapta a ti es... Escuchar esta voz hizo que Shion recordara algo. Parecía recordar a Rimuru haciéndole un montón de preguntas cuando le otorgó su recompensa evolutiva. Shion no prestó mucha atención a sus respuestas, solo le dijo a Rimuru que aceptaría lo que él le diera, pero al final, nada nuevo le sucedió a su cuerpo. Pero incluso si el resto de sus amigos evolucionaron, a Shion no le importaba mucho. Benimaru había pasado a un Oni divino de clase de llamas, otorgándole poderes equivalentes a los de un verdadero semidios, pero Shion seguía siendo un simple Oni. No le importó, puesto porque su mente ya era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, esto por sí solo no le daría la victoria sobre Minasa. Por lo tanto, era natural que Shion buscara más, y en respuesta a eso, se abrió un corredor del arma. Oni divino de guerra es un elemento del caos de alto nivel, pero que cuenta con una fuerza material sin igual. Ahora, examinando tus habilidades. Esto te lo dejo a ti, pensó Shion, lanzando la pelota completamente en dirección hacia él. Luego, volvió a concentrarse en Minasa. Ella estaba adaptando un poco de actitud en este momento, pero aún así pensó que la voz sonaba un poco feliz. Podría haber sido solo una imaginación, pero, lo que es más importante, se estaba produciendo cambios reales.
Su espíritu ahora estaba sobrepasando su cuerpo, como sugería la voz, el despertar de su nueva especie ya estaba en marcha. Ciel manejó las varias posibilidades evolutivas, seleccionando la más adecuada como mejor le pareció. Por lo tanto, Xion evolucionó hasta convertirse en un Oni divino de guerra, un elemental del caos poco común pero poderoso, y dado que estaba equipada con regeneración infinita, era indestructible, mientras le quedaran mayúsculas. Los ataques de este cuerpo no solo causaban daño físico sino también destructivo a nivel emocional, y si bien con esta era una forma de vida espiritual, sin debilidades elementales, tenía una ventaja decisiva sobre todos los demás elementos. En cierto modo, Xion se había convertido en algo que podría llamarse al enemigo natural de todas las formas de vidas espirituales. La evolución también rehizo su cuerpo, optimizándolo para hacerlo más especializado para el combate posible. Xion podía darse cuenta de esto principalmente por instinto. Te he hecho esperar, pero mi tiempo contigo ha llegado a su fin. Le habló a Minasa con la mayor cortesía. Minasa cambió su verdadera forma con todo su poder, así comenzó la batalla. Aquellos que intenten quitarnos nuestro refugio, seguro, se retorcerán de dolor antes de morir. El regalo definitivo otorgado por la alternativa se libera con toda su fuerza. Ahora ven a mí, aliméntate de mi carne y usa tus instintos para matar. Destino caótico, y terminó en un instante. El ataque final malvado prohibido que Minasa estaba a punto de desencadenar fue destrozado por la espada de Xion antes de que pudiera revelarlo por completo. Ante Xion ahora había un montón de carne desmembrada, rota en innumerables pedazos. Uno de los trozos de carne tirado por ahí era la cabeza de Minasa, o para ser exactos, un poco menos de la mitad. Se puso nerviosa al darse cuenta de que su inevitable muerte llegaría pronto, pero no podía aceptar la realidad. Xion la miró fríamente. Como oponente, Xion era el peor oponente posible para Minasa. Antes de evolucionar estaban igualadas, dadas las habilidades definitivas correctas, pero dada la falta de habilidades definitivas de Xion, el hecho de que todavía lo fuera significaba que Minasa no tenía forma de ganar. Pero después de la evolución, el poder de su voluntad había llegado a su punto máximo. También evolucionó su arma a espada, convirtiéndola en una alma de clase divina que podrías llamar Divina Gokirimaru. Tal vez hubiera sido otra historia si el poder de Minasa fuera suyo y no prestado del emperador, pero contra Xion en este momento no había nada que pudiera hacer. Qué amable de tu parte, pero si eres de ese tipo nunca vencerás a nuestro rey insecto. Y la energía de Minasa se acabó allí. Ahora que su vida era cosa del pasado, Xion obtuvo una victoria completa. Rey Insecto, ese título lanzado por Minasa, tenía un significado muy importante. Pero para Xion no parecía importarle demasiado. Estoy seguro de que no es asunto mío después de todo. Mostrando una cantidad casi refrescante de desapego del problema en cuestión, ni siquiera trató de recordarlo. Entonces Minasa, una agresora de otro mundo, encontró el mismo final lamentable que sus hijos. Ella había estado tratando de construir un paraíso para los insectos bajo el patrocinio del emperador Rudra, pero ahora desapareció de la existencia justo antes de lograr su ambición.